Le pido que abra su Biblia en la carta de Santiago. Seguimos estudiando esta hermosa carta muy práctica, con mensajes doctrinales muy prácticos para cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Ese es el enfoque que tenemos en esta mañana. Santiago capítulo 4, versículo 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Si tienen con qué anotar, prepare papel y lápiz. En esta última sección, desde el versículo 6 al versículo 10, aquí el siervo de Dios, Jacobo, está tratando de dar una respuesta para solucionar el problema que surge del versículo 1, de esa pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él ha venido tratando de explicar de dónde provienen esos pleitos, las guerras, las diferencias, los conflictos. Pero ya del versículo 6 al versículo 10 nos está presentando la solución. ¿Qué podemos hacer usted y yo para evitar estos conflictos? Para no ser partícipe de estas guerras, para que usted y yo, guiados por el Espíritu del Señor, en vez de ser partícipes de las diferencias, de los conflictos, seamos parte de la solución. Entonces, ahora, entrando ya al versículo 9, porque la semana pasada veíamos que el versículo 8 nos hace un llamado a llegarnos a Dios, a acercarnos a Dios. Entonces nos da a entender que cuando estamos en algún conflicto, cuando estamos peleando en guerra, en alguna división, de alguna manera nos hemos separado de Dios. Es lo que está diciendo Jacobo. Estamos separándonos del Señor, por eso es que hemos caído en conflictos. ¿Tiene usted una guerra con algún hermano, algún conflicto personal, algunas diferencias personales? Entonces usted se está alejando de Dios. Dice el versículo 8, acércate pues a Dios. Y si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Y nos hizo un llamado a limpiar las manos. Entonces, la semana pasada les presentábamos estos 4 puntos que podemos nosotros practicar para purificar nuestras almas. Tratar de practicar estas 4 cosas, rindiéndonos a la autoridad y a la voluntad de Dios, resistir al diablo, no permitir que Satanás nos seduzca, nos tiente hacia inclinarnos a algún conflicto. Tercero, debemos limpiar y purificar nuestros corazones, es decir, llevar una vida moralmente pura. Es sustituir nuestros deseos de pecar por los deseos de experimentar diariamente la pureza de Dios. Y por último, dice: afligíos y lamentad, llorad con sinceridad, con sincero pesar por nuestros propios pecados. O sea, reconocer nuestra propia condición y lamentar esa situación, llorar con un sincero pesar de que nuestra tendencia pecaminosa es la que nos está moviendo a tener conflictos, a tener guerras, y que debemos de alguna manera llorar, a sincerarnos delante del Señor para hacer a un lado esta condición. Pero vamos a entrar más de lleno en lo que el siervo de Dios Jacobo está diciendo aquí en el versículo 9.
aflíjanse, lamentense. O sea, es un verbo de esos aristos que comenzó la acción en el pasado, pero es una acción continua. O sea, es de siempre. No es solamente cuando llegamos al camino del Señor. Continuamente aflíjanse, continuamente lamentense y continuamente lloremos. Que nuestra risa se convierta en lamento y nuestro gozo en tristeza. ¿Qué está diciendo el siervo de Dios? ¿Que Él no está de acuerdo en que seamos felices? ¿Que no haya gozo, alegría en nuestro corazón? No, no es lo que Él está aquí refiriéndose. Él está haciendo referencia que en el momento en que usted se encuentre en un conflicto personal con alguien, usted se encuentre peleando con algún hermano, con alguna hermana, deténgase. No considere que no está pasando nada. No pasa nada. Y usted siga de fiesta, de alegría, de contentamiento. No. Es hora de afligirnos, es hora de lamentarnos. En otras palabras, este versículo a menudo desconcierta a los lectores modernos, pero Jacobo no está condenando la alegría en sí misma. Está confrontando la alegría despreocupada y autosuficiente que ignora el pecado. El pecado es el que nos lleva a los conflictos. Y si no tratamos de resolver esta situación pronto, pretendemos que no pasa nada, que la fiesta sigue, que la música sigue. Entonces es una alegría despreocupada y autosuficiente que ignora el pecado. El lenguaje hace eco, este lenguaje que está utilizando Jacobo, hace eco de los llamados del profeta, en particular el profeta Joel, al arrepentimiento de Israel por medio del ayuno agradable a Jehová. Y no solamente Joel, sino también Isaías, este otro profeta, hace el mismo llamado, utiliza las mismas palabras. Vemos que Jacobo está haciendo eco a ese llamado. Hay conflictos, hay problemas, hay pleitos entre nosotros, detengámonos, es hora de lamentarnos, afligirnos y llorar. ¿Qué está haciendo? Un llamado al arrepentimiento y al ayuno agradable. O sea, es hora de arrepentirnos, detenernos, regresarnos por el camino del Señor y hacer ayuno, hermano. Es tiempo de hacer eso para corregir esta situación que ha empezado a darse. Jacobo está haciendo un llamado a una tristeza piadosa. O sea, una tristeza con el temor de Dios, no a estar triste por estar tristes, sino una tristeza piadosa es la que nos hace ver que la situación de conflicto no es correcta delante de Dios, que debo de avergonzarme, entristecerme por ella, buscar a Dios en ayuno y en oración y empezar a hacer un cambio en mi vida. Buscar quizás la reconciliación con el hermano, con la hermana, el volvernos en amistad, pero eso es una tristeza piadosa. No es ponerse triste, simplemente es, tengo un problema con el hermano, me ofendió, me lastimó, o yo le ofendí, y bueno, así quedan las cosas, estoy triste, pero no hago nada. No, una tristeza piadosa es guiada por el Señor, por el Espíritu del Señor, a hacer una evaluación sobria de la propia condición espiritual. ¿Sí? Cuando usted está en algún conflicto, cuando alguien lo haya metido a un conflicto, o usted se haya metido en un conflicto, deténgase, dice Jacobo, y es una evaluación sobria, sincera. Mírate ante el espejo de la palabra de Dios y mira tu propia condición espiritual. ¿Cómo estás? Sinceramente, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Tienes la aprobación del Señor? ¿O el Señor te está redarguyendo? Y no queremos escuchar a veces nuestra conciencia, no queremos escuchar a veces al Señor redarguyéndonos a través de la palabra de Dios, de los mensajes. Quizás se acercó algún hermano
nos dio un consejo y no lo tomamos en cuenta. Esto no es desesperación, sino un realismo. O sea, no es de que voy a caer en una tristeza, en una agonía desesperada, como que estoy entrando en algún problema emocional, psicológico, depresivo. No estamos hablando de eso, sino una evaluación sobria, sincera, a lo que es real, no, haciendo a un lado los sentimientos y poniendo en verdad adelante la conciencia espiritual de cómo estamos procediendo. Si un hermano me ayuda a leer Joel 2, 12 y 13, por favor. Porque antes de la sanidad, antes de que el conflicto se arregle, hermano, mire, ponga atención a esto. Antes de que el conflicto se arregle, tiene que haber sanidad en la persona, en los que están envueltos en el conflicto. Pero antes de que venga la sanidad a mi alma, tengo que hacer un diagnóstico correcto. Antes de la restauración viene el arrepentimiento. Vivimos en una cultura, hermanos, que evita la incomodidad. Ahorita todo es comodidad. Comida instantánea, calientita, el mejor sillón, las mejores, hasta el clima, ponemos la calefacción, si hace calor, el aire acondicionado. Esa es la cultura que nos rodea, que quiere evitar la incomodidad. Y cuando usted se hace un examen ante la palabra de Dios, ante su conciencia y la voz de Dios, sí se va a sentir incómodo, hermano. Va a haber incomodidad. Pero lo importante aquí, ¿qué es lo que conviene a tu vida espiritual? Vemos que el siervo de Dios Jacobo insiste en que hay momentos en que el dolor es la respuesta apropiada al pecado, hermano. Sí. Si estamos mal y sientes un fuerte dolor de corazón, pero no me estoy refiriendo a un ataque cardíaco ni a este corazón, sino me estoy refiriendo a tus entrañas, a lo interior. Si hay un dolor, muchas veces el dolor es la respuesta apropiada al pecado, para dejar de pecar. Bien, ¿qué nos dice Joel? Para la gloria de Dios, Joel 2, 12 y 13. Amén. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Y que se arrepiente del castigo. Amén, gloria a Dios. Aquí el siervo de Dios, Joel, guiado por el Espíritu del Señor, nos está dando la medicina, la solución, hermanos, a los conflictos. Por eso, pues, dice, miren, pongan atención, dice Joel, ahora así ha dicho Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón. Vuélvanse a mí con ayuno y lloro y hasta lamento. Rasguen, no sus ropas, dice, sino rasguen su corazón y no vuestras ropas. Conviértanse verdaderamente a Jehová, que es nuestro Dios. Dice, porque Él es misericordioso y clemente. Y lo es, hermanos, lo es. Tardo para la ira. Tiene paciencia, hermanos, de nuestras actitudes a veces pecaminosas. Él nos tiene mucha paciencia, no nos corrige inmediatamente. Entonces, aprovechemos la paciencia del Señor en el buen sentido de la palabra y volvámonos a Él, dice Joel, con llanto, con ayuno. Pues Él está esperando y Él no quiere castigarnos,
Él es grande en misericordia. Y a Él le duele el castigarnos, hermanos. Fíjese lo que está diciendo el Señor. A mí me duele el castigar a mis hijos. Pues es que también a nosotros, humanamente, a los que tenemos hijos o los hemos tenido pequeños, cuando se ponen muy rebeldes, muy desobedientes, y uno se ve la necesidad de sacar el cinturón y corregirlos, a veces nos duele más a nosotros que a ellos, ¿o no, hermanos? Sí, sí. De igual manera está nuestro Padre Celestial, mirando que necesitamos un jaloncito de orejas, porque estamos en conflictos, en pleitos innecesarios, por cosas que no valen la pena, cosas temporales. Y por eso estamos peleando, y dice el Señor, necesito corregirlos, pero mire, a mí me va a doler más el castigarlos. Con esas palabras termina el versículo 13. Y que se duele del castigo. Bien. Entonces, veamos la intención del Señor, y ahora pues también tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. A través del profeta Joel, Dios dijo al pueblo que se volviera a Él mientras todavía había tiempo, antes de que venga el castigo. El tiempo corría y la destrucción pronto les vendría encima, hablando del tiempo del profeta Joel. El tiempo también corre para nosotros, debido a que no sabemos cuándo nuestra vida llegará a su fin. Por lo tanto, debemos volvernos al Señor ahora mientras podemos. Sí. No permita que nada le impida, hermano, volverse a Dios. No. ¿Tiene usted un conflicto con algún hermano? Quizás usted tiene la razón, quizás usted cree que tiene la razón, sea como sea, no permita que nada le impida volverse al Señor. Pero no podemos volvernos al Señor, porque dice la Escritura, si llegares al altar y trajeres tu presente, y ahí te acordares, tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu presente, vuélvete primero en la amistad con tu hermano, ya después regresa y ahora sí ofrece tu presente, porque ahora sí será grato delante de nuestro Dios. Esos son los pasos que tenemos que tomar. Muchas veces la gente en la antigüedad se desgarraba la ropa en demostración de un profundo remordimiento. Sin embargo, Dios no quería una demostración exterior de penitencia, sino un arrepentimiento interno, hermanos, interno, como lo demuestran primero de Samuel 16:7 y Mateo 23 del 1 al 36. Por lo tanto, asegúrese de que su actitud hacia Dios sea correcta y no solo en lo externo. Sí, porque podemos ser hombres de oración o de ayuno y demacrar el semblante porque estamos en el ayuno, pero si no tratamos de arreglar los conflictos en los cuales estamos involucrados, pues realmente no estamos teniendo un arrepentimiento interno, que es el que está demandando el Señor a través del profeta Joel. El profeta Joel es uno de los profetas menores, ya casi al tiempo de que el Señor iba a dejar de hablar con Israel. Habían pasado ya el exilio, retornado del exilio, y Israel no se componía, no se corregía. Por eso es que habló por medio de los profetas que ahora nosotros conocemos como menores, y no por importancia, sino porque escribieron, sus cartas son muy pequeñas, sus libros son muy cortos, pero llenos de mucha sabiduría espiritual. Aquí está la solución a qué podemos hacer: humillarnos delante del Señor, buscarlo en llanto, buscarlo en oración y también en ayuno. Esto tiene que tener un efecto, hermanos,
en nuestro corazón. Eso tiene que desgarrar nuestro corazón, nuestra alma, y darnos cuenta que al final, pues somos hermanos en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por todos y cada uno de nosotros, derramó su sangre por cada uno de nosotros, y que en el mundo cultivábamos amistades y enemistades, pero que ya en el camino del Señor somos llamados solamente a cultivar amistades y amarnos entre nosotros con un corazón sincero. Pero por eso pregunta Jacobo, ¿de dónde viene el pleito? Y cada uno de nosotros necesitamos saber de dónde proviene la riña, el pleito en el que estoy involucrado. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero, deseo y no tengo? Añoro, persigo y no se me da. Y por eso peleo, guerreo. Entonces voy a hacer un análisis y me voy a dar cuenta de mi pecado, caer de rodillas a los pies de Cristo, buscarle en ayuno, en oración, en llanto, desgarrar mi corazón, arrepentirme y entonces volverme en amistad con mi hermano. Ahora, pero ¿por qué no nos volvemos tan fácilmente en amistad con nuestros hermanos? ¿Por qué nos cuesta trabajo buscar al hermano, a la hermana, o inclusive tener una reconciliación sincera? ¿Por qué a veces cuesta? Nos cuesta trabajo derramar unas lágrimas sinceras ante la reconciliación. ¿Por qué a veces nos cuesta? Bueno, porque dice Jacobo, a final de cuentas todo tiene que ver con la humildad. Con la humildad. Por eso en el versículo 10, ya para cerrar este discurso, Jacobo dice, humíllense en la presencia del Señor. Y cuando nos humillemos delante del Señor, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a exaltar. Él nos va a poner en el lugar que Él tiene para nosotros, hermanos. Pero cuesta mucho trabajo, yo sé, no estoy diciendo que es fácil, es difícil, hermanos, el humillarnos. ¿A quién no le cuesta trabajo humillarse? Yo creo que a todos nos cuesta trabajo. Por eso es que aparece esta palabra por muchos lugares en las Escrituras. Este versículo, hermanos, concluye el primer paso y ofrece su promesa. La humildad no es como autodenigración, es una autoevaluación. No es de que usted se ponga en el piso, no es de que usted diga yo no valgo nada, todo el mundo vale más que yo no soy importante, todo el mundo es importante. No es una autodenigración, es una autoevaluación precisa ante Dios. Y la evaluación precisa delante de Dios está en las Escrituras. Dice que tengamos a los demás, a nuestros hermanos, como de mayor valor que nosotros. No que usted se quite el valor que Dios le ha dado, no nos confundamos. El Señor le ha dado un alto valor a usted, pero en su trato hacia los hermanos, usted tiene que verlos, tratarlos como que ellos valen más. Esa es la valoración precisa y correcta delante de Dios. Sí, hermana Ismarí. Okay. Amén. Hace un poco de tiempo alguien me hizo una pregunta que no sé si yo sabía tanto la respuesta en ese tiempo. Pienso que maybe ya sé más o menos, pero no sé. Dicen en inglés que es un término que se llama odio a lo lejos, right? Hate from afar, right? Pero no te escuché. ¿Qué? Es como un término que se dice odio a lo lejos, right? Humildad decía que es odio a lo No, lejos. I'm talking about a question that I have, right? Oh, okay. It's kind of related to this, is what I mean. So,
Un muchacho me preguntó, ¿qué haces tú como cristiano cuando sabes que alguien te está odiando a lo lejos, pero cuando tú vas y les dices, hey, like, I know that, like, I'm sorry about, like, this and that, y quieres pedir perdón y todo, y ellos dicen, no, 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 todo está bien, pero, like, te das cuenta que como que no, you know? Like, what do you, cómo como un cristiano puedes tú, like, not become callous to that, like, not become, like, you know what I mean? While knowing that, like, this person still has this issue with you, like, porque y eso es algo que yo pienso que está pasando más ahora. Lo he visto en internet que dicen que es odio a lo lejos o celos a lo lejos. Like, no estás diciéndole a la persona que tienes estos sentimientos, y cada vez que esta persona se te acerca y te dice, oye, pienso que esto está pasando, dices tú que no, like, oh, no, no, no. But it's like, what do you do if you try to amend that situation, but it's like no se está acomodando, like, Sí. you know what I mean? Sí, hermana Ismari, va a haber ocasiones en que tú busques, como dice la palabra de Dios, tener paz con todos, hasta donde te sea posible. Por eso la Escritura dice, hasta donde te sea posible, porque depende de dos, depende de ti y de la reacción de la persona. Si tú te acercas con un corazón sincero, buscando hacer paz con aquella persona que tú has escuchado o has notado a lo lejos, ¿verdad?, alguna agresión hacia tu persona, pero aquella persona simplemente dice, no hay ningún problema, o no quiere solucionar la situación, ya no depende de ti. Ahora, ¿cómo es que eso no te endurece a ti, no? Porque dices, bueno, pues ya traté de buscar arreglar el asunto con esta persona, ya busqué a esta otra, me sale con lo mismo, y esta también hasta con lo mismo. ¿Cómo evitar que tu corazón se afecte? Creo que una de las cosas que podemos hacer, hermana Ismari, es recordar siempre de dónde proviene nuestra identidad, quiénes somos nosotros, y que el mundo no nos cambie, que las actitudes de las personas no cambien ni nos afecten. Si nuestra identidad está anclada en Cristo, conociendo verdaderamente quién es Cristo, recordando las enseñanzas de nuestro divino Maestro, Cristo, eso es una protección para nuestro corazón, hermanos. Y nuestro corazón nunca se va a ver afectado, aunque seas criticada, lastimada, tu corazón nunca se va a lastimar. Porque sí corremos el riesgo, y hemos visto, yo creo que usted conoce también, hermanos, que se han lastimado y ya a través de los años ya no son la misma persona. Y llega, por decir, un nuevo pastor o cambian ellos de congregación y ya no confían en nadie. Aunque van a alternar con nuevos hermanos, con nuevas personas, ya no confían en nadie. Su corazón se vio afectado de una raíz de amargura, pero es porque perdimos nuestra identidad con Cristo. Entonces debemos mucho resguardar. Por eso la Escritura dice, sobre todas las cosas, guarda tú, porque de ahí va a emanar, ¿verdad?, lo que tú eres. Y si tu corazón está refugiado en Cristo, pues tu corazón está bien guardado en una buena bóveda, que es Cristo. Sí, hermano Dilio. Una preguntita, viendo en el contexto de los problemas y las diferencias, hermano Hugo, la palabra humillar, no necesariamente quiere decir, ¿no?, que cuando se trata de hablar la verdad, lo que conviene, pues debo de quedarme callado y ya pues me humillo para que el problema se acabe y no hablo lo que conviene, porque en veces se entiende, por ejemplo, si se dice la verdad y en veces a lo mejor de alguna manera fuerte a la persona, ya eso se entiende como un tipo de soberbia. Por ejemplo, pues yo le estoy diciendo las cosas, veo las cosas como son y le digo la verdad, no, pues yo ya soy soberbio, o sea, no sé si pudiera explicarme. Sí, había dejado este espacio
porque es poco ya lo que queda del versículo 10, y me quiero enfocar en qué es y qué no es la humildad práctica. Todos tenemos una idea, un concepto de lo que es la humildad, pero quisiera que viéramos algunos ejemplos prácticos de ella, ¿no? Y este es un ejemplo práctico, hermano Odilio. Si usted se da cuenta, en la relación que tuvo Abraham con su sobrino Lot, y donde sus empleados empezaron a pelear, el siervo de Dios Abraham inmediatamente dijo: mira, Lot, no vamos a permitir que este problema llegue hasta nuestro nivel, porque tú y yo somos hermanos. Número uno, Lot no era hermano de Abraham, era su sobrino. Por ende, el que tenía más autoridades era Abraham ahí, el siervo de Dios. Pero Abraham elevó a Lot a su nivel, porque el conflicto era algo terreno. O sea, estaban peleando ¿qué? Los pozos, el agua, el pasto, la llanura. Entonces le dice a Abraham: si ese es el problema, mira, te voy a elevar a mi nivel, mostrando toda humildad el siervo de Dios. Escoge. Y Lot debió haber respondido en esa humildad y debió haber dicho: no tío, ustedes. O al mirar hubiera escogido el terreno número 2. No, él escogió el mejor terreno, ¿o no? Pero él no respondió en humildad ante el siervo de Dios Abraham. Respondió con cierta soberbia, con cierta verdad de esto me merezco. Ya él está viejo, qué sé yo, ya yo soy joven, necesito ampliar mi negocio aquí en el ganado. ¿Y cómo le fue a Lot? ¿Quién vino a rescatar después a quién? ¿Verdad? Entonces, cuando son cosas terrenas, hermano, cuando estamos hablando de que quieren el estacionamiento, quieren la silla, cedamos. Eso es símbolo de humildad. Cedamos como el siervo de Dios Abraham. Pero vamos a ver en casos como el siervo de Dios Pablo, que tienen que ver ya con nuestra vida espiritual y el ministerio. Y el siervo de Dios Pablo no cedió ante las exigencias de Bernabé de llevarse a Marcos de nuevo en el segundo viaje ministerial. En el primer viaje ministerial, Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos. Pero quizás la Biblia no dice, estamos aquí alegorizando, quizás por su juventud, por su inmadurez, cuando se dio cuenta que las cosas iban a poner difíciles, Juan Marcos se regresa para Jerusalén y ya no los acompaña. No sé qué habrá pensado, ¿verdad? Estamos alegorizando. Pues vamos a viajar, voy con mi tío Bernabé, voy con el apóstol Pablo, que él tiene ciudadanía romana, pues él va presentando su pasaporte, nos van abriendo el camino por todos lados, pues vamos. Como algunos quieren acompañar a los siervos de Dios, nos vamos con los siervos de Dios. Pero cuando ya empiezan a subir la Sierra Mazateca y vinieron las lluvias y está el lodo y ya no se puede pasar y hay que dormir en el piso y hay que levantarte a las 5, 4 de la mañana porque los hermanos ya están cantando y hay que comer puros frijolitos y si usted viene de la Ciudad de México con todas sus comodidades, pues ahí se da la media vuelta. Algo así le pasó quizás a Juan Marcos. En el segundo viaje, Bernabé insiste en volver a llevar a Juan Marcos y el apóstol Pablo dice: no está preparado espiritualmente, es inmaduro todavía. No necesitamos carga, necesitamos quien nos impulse en el ministerio. Esas palabras no le parecieron a Bernabé y hubo un grande conflicto entre ellos. Pero ahí pudiéramos decir que el apóstol San Pablo, ¿verdad? Si no analizamos bien, bueno, pues entonces el apóstol San Pablo fue soberbio, ¿verdad? Ay, no quiso llevar a Juan Marcos, qué ingrato. No, es que el siervo de Dios Pablo no está mirando lo suyo, no está mirando
lo que le conviene a él o no le conviene a él. Él está mirando el ministerio, hermanos. Y que para abrir brecha, quienes han levantado una iglesia, quienes han levantado una misión, quienes han ido a un lugar donde son hostiles ante el evangelio, ahí, hermanos, se tiene que ir con mucha fortaleza espiritual, con mucha oración y ayuno, porque, hermano, se va usted a enfrentar a cosas delicadas. Entonces el siervo de Dios Pablo estaba mirando, tenía la visión espiritual que le dio el Señor camino a Damasco. Bernabé no le alcanzaba a ver, menos Juan Marcos. Entonces ahí se opuso el siervo de Dios Pablo, dijo no. Bernabé se molestó y dijo, bueno, si te voy a perder a ti por esta situación y no alcanzas a ver, bueno, está bien, Dios te bendiga. Y ahí Pablo tomó ¿a quién de compañero a partir de entonces? A Silas. Y el ministerio del siervo de Dios Pablo y Silas fue para arriba. ¿Y qué pasó con el ministerio de Bernabé? Ya no se sabe. Gracias a Dios, con el tiempo, cuando Juan Marcos escuchó pues que fue rechazado para el segundo viaje, se refugió con el siervo de Dios Pedro en Jerusalén. Parece que estuvo a los pies del apóstol Pedro, y el siervo de Dios Pedro le ha de ver instruido, orientado, trabajado con sus debilidades. Y años después, cuando el siervo de Dios Pablo está en su segundo encarcelamiento, a punto de morir, en la segunda carta de Timoteo, le dice a Timoteo, dile a Juan Marcos que venga, porque me es útil para el ministerio. O sea, no era de que el apóstol Pablo tenía algo en contra de él. Y a veces nos equivocamos, creemos, es que tiene algo contra él, es que ya es personal. No, hermanos. El apóstol Pablo no tenía nada personal con Juan Marcos, era ministerial. Pero cuando ya supo que Juan Marcos había crecido espiritualmente, se había fortalecido, entonces el apóstol Pablo lo reconoce y dice, que venga Juan Marcos, porque me es útil. O sea, es pieza clave para que de aquí en adelante yo voy a morir, él está joven, está Timoteo, está Tito, está Juan Marcos, son jóvenes, yo ya estoy por morir, ellos van a llevar el evangelio a donde ya no lo llevé yo. ¿Sí se dan cuenta? No es que el siervo de Dios Pablo haya tenido algo personal con Juan Marcos, no era el tiempo de Juan Marcos. Y el siervo de Dios San Pablo lo miró eso, pero Bernabé no se lo aceptó. Pero ya después vemos que el siervo de Dios Pablo, entonces a veces parece que actuamos sin humildad, pero al final nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía la razón. Y ahorita vamos a ver otro par de ejemplos. La promesa de exaltación, bueno, a ver si, ¿dónde está el micrófono? Por aquí. A ver, Luis, hazme favor y lee aquí, ¿no? Lo que dice en la pantalla. Ayúdame a leer ahí lo que dice en la pantalla, por favor. Amén. Dice, la promesa de exaltación no especifica el momento ni la forma. Jacobo lo deja completamente en manos de Dios. El patrón refleja la enseñanza de Jesús. El que se humilla será exaltado. Mateo 23, capítulo 12. Fundamentalmente, la exaltación sigue a la humildad. No se puede manipular, exigir ni apresurar. Fundamentalmente, la exaltación va primero o después de la humildad. Después, sí. Y a veces queremos la exaltación primero. No, la exaltación sigue a la humildad. Humillémonos y seremos exaltados, recibiremos honor el día de mañana. Y esto no se puede manipular, hermanos. A quienes tratan de manipular, exigir o presionar un lugar antes de que tengan la capacidad de parte de Dios para ocupar ese lugar. Y eso es lo que quería de alguna manera, querían para Juan Marcos antes de tiempo. Y ya después, pues él fue el que escribió, Juan Marcos es el que escribió el hermoso evangelio que hoy conocemos de Marcos. Amén.
¿sí? Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Job 5:11 dice, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Desde el ámbito del orden creado, aquí es Elifaz, un amigo de Job, pasó a la esfera de los destinos humanos. Por ejemplo, en la expresión, ya que él eleva, está utilizando una palabra hebrea que traduce un tiempo infinito, que no se termina, de levantar. Lo que está diciendo Elifaz es de que, diciéndole a Job, mira Job, si tú te humillas, o el que se humilla, cuando sea exaltado, levantado de parte de Dios, no es por un tiempo nada más. Una vez que el Señor te exalta, una vez que el Señor te eleva, es una posición indefinida. O sea, el Señor ya te dio un lugar, el Señor ya te puso en cierta estima, solamente que tú pierdas ese lugar o que tú te descuides, pero Él ya te puso ahí, Él no te va a quitar de ahí. Esa es la palabra, ese es el tiempo infinitivo del verbo hebreo que traducimos al español como levantar o exaltar. A menudo nos preocupamos por nuestro nivel social en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Pero el apóstol Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana, hermanos. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo, a su debido tiempo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa por el poquito tiempo que nos queda. Dentro de las explicaciones que es humildad, hermanos, es cuando desarrollamos un ministerio o servimos a los demás sin buscar nada a cambio, sin buscar honor, reconocimiento o recompensa por ello. Si usted sirve al Señor en el ministerio en el que esté, puede ser en los ministerios que están al frente de la iglesia, como ministerios que trabajan detrás de las cortinas y no se nota que ahí hay alguien trabajando, pero obviamente el trabajo se está llevando a cabo. Cuando servimos al Señor, pero lo hacemos por realmente servir a nuestros semejantes, no por ser vistos, no por ser reconocidos, eso es humildad. A veces nos encontramos hermanos, hermanas, que les gusta servir o que sirven, pero no se han dado cuenta que dentro de su corazoncito, y no se han dado cuenta, pero dentro de su corazoncito hay el deseo de ser reconocidos por ser activos, porque están en todos los ministerios, porque participan, porque atienden a las mesas, sirven en el púlpito, trabajan en aquel ministerio, en este ministerio, y no se han dado cuenta que eso a ellos les da una satisfacción personal, que quieren que se note esa satisfacción personal. Aún eso es soberbia y no humildad. Usted y yo debemos de procurar, si queremos servir, procurar no ser reconocidos. Si nos llegan a reconocer el trabajo, bueno, pues gracias a Dios. Y a Cristo la gloria siempre, ¿verdad? Ustedes dicen, no, pues es que el hermano hizo muy buen trabajo, porque también es bueno reconocer el trabajo de los hermanos, también es bueno. Pero usted no lo está deseando, usted no lo está esperando. Si usted lo mandaron pues a una comisión de trabajo, vaya a hacer este trabajo, y usted va y regresa y hermanos, pues nos mandaron a hacer un trabajo acá y fuimos, hicimos esto y lo otro y nos desvelamos y pasamos una noche bien difícil, pero aquí estamos todo para la gloria de Dios. Escúchese usted,
Escúchese. A veces no nos damos cuenta que nuestras palabras nos delatan. Y es que realmente nos sentimos a gusto y cómodos de que nos tomaron en cuenta por ir a servir allá. Y ya con eso, ahí tenemos nuestra recompensa. Entonces, la humildad, hermanos, la humildad práctica es esto: sirva a los hermanos aunque nadie se dé cuenta. Sirva a las mesas aunque no se lo agradezcan. Atienda las necesidades de la iglesia aunque nunca se lo premien. Y siempre sirvamos a los demás sin buscar una retribución. No. Eso usted lo tiene que investigar en su corazoncito, hermano. Yo no lo puedo decir a usted, usted está en esta condición, usted está en esta condición, porque es posible que a lo mejor sí nos damos cuenta nosotros en qué condición está usted, nos acercamos y por un buen deseo por su alma se lo hacemos ver, pero si usted no se quiere dar cuenta, si usted no se da cuenta, usted se va a ofender, usted se va a lastimar. Entonces, es mejor que cada uno de nosotros nos demos cuenta si realmente estamos sirviendo desde la base de la humildad. O sea, sirvo porque sé que esto agrada a mi Dios. Sirvo porque sé que esa es mi contribución a lo mucho que yo he recibido de parte de Dios y que no tengo que decirle a la gente, que a mis hermanos, todo lo que yo he recibido de parte de Dios en cuestión espiritual, emocional, felicidad, salud, todo lo que yo recibo. Pero a mis hermanos les quiero servir, los quiero bendecir con ello, pero no estoy buscando nada a cambio. No estoy esperando que me reconozcan, que me pongan, tienen pétalos de flores a mi paso, que cuando entre reconozcan, llegó tal persona. ¿No? Y hay muchas áreas en las cuales, si nos descuidamos, nos salimos de la humildad. Hay hermanos que genuinamente quieren estudiar la Biblia, conocer las Escrituras para ganar almas para Cristo. Pero hay quienes quieren conocer las Escrituras, ganar almas para Cristo, para que la gente se dé cuenta que ellos son evangelistas de altura. Y ahí ya fracasó la humildad. O queremos conocer las Escrituras y empaparnos de la palabra de Dios, que es algo bueno, pero con el hecho de que quiero que me reconozcan. O sea, siento acá un deseo, un hambre porque me reconozcan que yo sí sé. Si usted está estudiando la palabra, quiere saber la palabra, no para que la iglesia sea bendecida, para que los hermanos también conozcan lo que el Señor le ha, ¿verdad?, enseñado a usted. No, si usted lo busca para que sea reconocido porque usted sabe mucho, ya está fuera de la humildad. ¿Sí? Y así va a haber muchos ejemplos más, va a haber muchos más en diferentes áreas. Pero creo que la base es: buscamos nosotros el estrellato, buscamos nosotros el ser reconocidos, el que nos vean al frente, el que sepan que esto se hizo porque yo ahí tuve algo que ver, y sin mí, simplemente el permitir un pensamiento que decir, si yo no hubiera estado ahí, esto no se hubiera hecho. Simplemente el permitir eso ya es un pecado y debemos tener cuidado, ¿verdad? También estamos conscientes, pero también tenemos que estar conscientes de que si el Señor le ha dado un don a usted y usted lo ha puesto sinceramente al servicio del Señor, obviamente que el Señor va a respaldar ese don, ese ministerio, y va a haber bendición, pero siempre usted diga: toda la gloria para el Señor. Sí, me utilizó el Señor, pero toda la gloria para el Señor, porque lo que yo hice, hermano, yo simplemente fue servirle al Señor. Él dio el fruto, Él dio el crecimiento, Él puso la bendición, Él puso la lluvia, Él lo hace todo. Y al final, nosotros, ¿qué tenemos que sea nuestro? Nada. Hasta nosotros le pertenecemos a Él. Si no perdemos el piso y vemos las cosas así,
sírvale a sus hermanos, sírvale al Señor con todo su corazón, y Él en su momento nos exaltará. Nos pondrá en el lugar que Él nos quiere poner. Y a Él no lo podemos engañar, porque Él mira y discierne nuestros pensamientos.